A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay pueblos que cambian de nombre y propiedad. Uno de ellos se llama Nagyszent Miklós y quedaba en Hungría, pero con los cambios geopolíticos hoy se llama Sinicoluamare y queda en Rumania. Allí nació un niño llamado Béla Bartók, hijo de un padre maestro que murió cuando el niño apenas tenía 7 años. Su madre, que también era maestra, era destinada cada 6 meses a diferentes escuelas en alejadas regiones del país. Así, este niño aprendió mucho de su patria, en especial de los campesinos que espantaban el miedo y el hambre y le recordaban la historia y soñaban su mundo como mejor lo sabían hacer, bailando y cantando. Y con el paso de los años, la música se fue apropiando del espíritu de Béla Bartók, hasta convertirse en un pianista profesional de renombre en todos los escenarios de Europa. Pero aquel pianista y compositor, en cuyas obras se reconocía la huella de sus grandes maestros, como Liszt, Debussy y Schumann, sintió nacer en su música la música que escuchaba cuando niño. Y entonces decidió recorrer los campos con un primitivo fonógrafo para pedirles a los campesinos que cantaran sus canciones. Y esa influencia gitana del folclore húngaro le permitió a Bartók nuevos ímpetus en su composición. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Béla Bartók fue a vivir a los Estados Unidos, en donde tuvo siempre una precaria condición económica. Bartók murió en New York, un día como hoy, 26 de septiembre de 1945, y nos dejó sus piezas magistrales, en las cuales se adivina el espíritu musical de aquellos nobles campesinos de su lejana infancia. Las principales noticias del día. Titulares. Temas sensibles marcarán las últimas semanas de diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena. Asamblea cita a 5 autoridades por el femicidio de Belén Bernal. Nuevo ministro del Interior tiene 3 retos prioritarios para el país. La inflación es una de las 3 preocupaciones en Ecuador. En el segmento de opinión, ¿dónde quedó la institucionalidad? Los editoriales de Miguel Rivadeneira, Basta de violencia, Roberto Aguilar, El ruido tribal que tumbó a Carrillo, José Hernández, Lazo entre la modorra y el vértigo. Noticias del día. Temas sensibles marcarán las últimas 3 semanas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. La focalización de los subsidios a los combustibles, el archivo de los procesos judiciales tras la protesta de junio del 2022, que paralizó el país por 18 días, y la asignación de frecuencias de radio comunitarias están entre los temas sensibles de las mesas de diálogo que mantiene el gobierno con el sector indígena y que está a punto de entrar a una semana decisiva para lograr acuerdos. El diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena vence el 12 de octubre del 2022. Uno de los temas por los que presiona el sector indígena y campesino es que se llegue a acuerdos en las mesas de seguridad y justicia para que no se criminalice la protesta social. Los dirigentes exigen el archivo de los procesos que se siguen en la Fiscalía General del Estado en contra de actores sociales que participaron en las protestas de junio, entre ellos Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, procesado por el presunto delito de paralización de un servicio público, cierre de vías.
Desde el 14 de septiembre del 2022 existen 5 preacuerdos sobre focalización y subsidios a los combustibles, pero aún no se firma un acta de compromisos. Entre estos consta que los recursos derivados de la focalización deberán beneficiar a la población con indicadores más críticos de pobreza y a los sectores más vulnerables. Además, no se debe liberalizar los precios de las gasolinas. Se efectuará una valoración a vehículos que superen los $40,000 avalados en el año, entre otros. En esta mesa técnica aún se trabaja en una fórmula para el subsidio en el sistema productivo del transporte pesado y todavía no existe una definición en el cupo que tendría que ser subsidiado en esta área productiva. Asamblea cita a 5 autoridades por el femicidio de Belén Bernal. La Asamblea Nacional anunció que iniciará un proceso de control político al trabajo realizado por las autoridades involucradas en la desaparición y femicidio de la abogada María Belén Bernal. En el comunicado de prensa, el legislativo detalló que Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, también acudirá al Pleno el martes 27 de septiembre. Un día después deberán comparecer el comandante general de la policía, Fausto Salinas, el secretario general de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y la fiscal general, Diana Salazar. También está convocado el ministro del Interior, aunque la Asamblea no especificó si se trata del exministro Patricio Carrillo o de su reemplazo Juan Zapata. El cuerpo de Bernal fue encontrado el 27 de septiembre del 2022 en el Cerro Casitagua, en el norte de Quito. Nuevo ministro del Interior tiene 3 retos prioritarios para el país. El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, espera reunirse con el alto mando de la policía tras su posesión oficial. No ha querido pronunciarse públicamente hasta que su cargo se concrete del todo, pero su llegada se da en un momento crítico. El presidente Guillermo Lasso exigió la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal, y para que esto se concrete ha dado un plazo de 1 semana. La permanencia del comandante de la policía, Fausto Salinas, está sujeta a este requerimiento. Lo mismo ocurre con los 18 generales. El nuevo ministro tiene una serie de retos que asumir. Para Daniel Pontón, analista de seguridad, Zapata debe encargarse de la restauración de la policía. El crimen de María Belén Bernal revela una serie de problemas estructurales y culturales en la formación. Por eso, cree que Zapata debe iniciar con una reforma de los procesos de ingreso a las escuelas policiales y el contenido de su adoctrinamiento, además de conformar un nuevo mando. A esta grave crisis se suma el fortalecimiento y reestructuración de unidades como la inteligencia y la policía judicial. Para otros expertos, el nuevo ministro también deberá centrar su atención en temas como la seguridad ciudadana y el narcotráfico. Ecuador atraviesa por el mayor incremento de muertes violentas y envíos de droga de su historia. A eso se suma que se viene una consulta popular cuyo objetivo es combatir a las mafias. Por otro lado, los expertos dicen que se debe analizar cómo la policía toma la posesión de Zapata como ministro del Interior. Recuerdan que él fue parte de la institución, pero salió sin ocupar altos cargos jerárquicos. La inflación es una de las 3 preocupaciones del Ecuador. El aumento de los precios de la canasta básica se ha vuelto una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Así lo sostiene un informe de la firma de análisis de mercado Ipsos, publicado en septiembre del 2022. La mayor inflación, sobre todo de la canasta básica, aparece en el tercer lugar de los problemas que inquietan a la población de Ecuador, solo por detrás de la inseguridad y el desempleo. Hasta el 2021, la inflación no era una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos.
El incremento de los precios en el mundo ocurre debido al aumento de la demanda por la reactivación económica y se ha ahondado por la interrupción de la cadena de suministros debido a la crisis logística y la invasión de Rusia a Ucrania. En torno a la inflación, lo que inquieta a los ecuatorianos es el alza de precios de la canasta básica. En agosto del 2022, la inflación ubicó en 3,77%. En términos interanuales, lo que hizo que la canasta básica llegue a $754,17. Es el valor más alto dentro del registro histórico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En los primeros 8 meses del 2022, la canasta básica ha aumentado en $29,78. La inflación está erosionando el poder adquisitivo de los hogares, lo que se vuelve en un problema teniendo en cuenta el deterioro del mercado laboral, por lo tanto de los ingresos. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Hugo Espina, especialista en Derecho Penal, habló sobre las medidas tomadas por el presidente hacia los mandos policiales. Veamos la nota. Cuéntanos, ¿cómo ve o cómo ha visto el manejo de esta situación de parte del gobierno? ¿Qué aciertos ha tenido? ¿Qué desaciertos ha tenido? Y también, ¿cuál es su criterio respecto al reciente nombramiento también del nuevo ministro del Interior? Con mucha preocupación vemos que los conceptos están errados, a mi punto de vista. Estamos haciendo un juego, una especie de un circo romano donde, como dijo el exministro, queremos hacer rodar cabezas sin tener una claridad del porqué. Y voy a hacer una analogía muy, muy simple. Cuando un cuerpo tiene cáncer, se extirpa el tumor, no se mata al cuerpo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tratando de destruir a la policía como un adversario. Hemos visto muchos twitters, muchas comunicaciones sociales, están invadidas las redes en este momento por un ataque desmedido en contra de la institución policial. Aquí hay que entender cómo se dieron los hechos, quién es el responsable directo, y hay responsabilidades ulteriores también que tienen que ser analizados y que tienen que ser analizados por precisamente el aspecto judicial. No puede haber encubrimiento y creo que el comandante general Fausto Salinas ha sido en eso muy categórico. La policía ha sido una de las pocas instituciones que no tiene ningún reparo en detener a sus propios miembros. Lo han hecho públicamente, no en una, sino en cientos de ocasiones, cuando existen elementos que están reñidos con lo que debe ser el correcto procedimiento. La policía ha actuado y ha detenido a sus propios miembros. En muchas otras instituciones no se puede hablar de esto. Yo creo que es necesario entender que el caso de María Belén Bernal marca una pauta de la necesidad de una revisión de los sistemas de educación policial, marca una pauta de la seguridad dentro de las instituciones, dentro de los cuarteles policiales, de la institución en sí misma, ¿no? Hay un grado de permisibilidad que hoy, con el nivel de inseguridad que existe, ya de por sí era reñido contra la lógica de cómo se puede proceder. También se ve que hay una falta de control directa e indirecta, que también tienen que ser analizados desde el punto de vista no solamente administrativo, sino penal. Pero de ahí a que tengamos una opinión que me parece en una crisis, se fortalece a la estructura, se fortalece a quienes están en el Estado. Hemos vivido los eventos de octubre del 2019, vivimos lo que fue junio del 2022, donde el Ecuador entero estuvo en crisis. Y toda la crisis se soportó en el trabajo precisamente de la Policía Nacional y de su mando, de esa estructura que hoy es cuestionada por el mismo presidente que los felicitaba. Ascendimos a 5 generales después de un largo proceso de calificación, un proceso que determinó que estos generales habían superado pruebas de Contraloría, pruebas de confianza, que habían tenido una capacidad y una estructura dentro del mando. Y de pronto decimos, ante un evento votamos a todos. O sea, para mí es un despropósito y una situación muy peligrosa para la institucionalidad de un país. Lo más peligroso, anunciar la salida de 19 generales, es un cisma que ni en las peores épocas democráticas que ha tenido el Ecuador, cuando se ha cuestionado si realmente se vivía un tiempo democrático, se lo ha realizado. Precisamente porque usted no puede improvisar un comandante general, no puede improvisar un general. Son 30, 35 años de carrera, de capacitación, de preparación, que además le ha costado al Estado. Entonces, cuando usted coge y le separa, tendrá que responder después, inclusive ante la Contraloría,
que es la preocupación, de cómo se hicieron los procesos, porque hay un procedimiento para separar a los miembros de la policía y un procedimiento para cumplir requisitos para ascender. Entonces no es cuestión de coger esto como si fuera una hacienda en la que se vota uno y se contrata a otros. Si yo quiero contratar mañana fiscales, yo puedo hacer un proceso que me tomará aproximadamente un año y tendré captados, porque la masa, digamos, de donde sale esto es todos los abogados que tienen más de un tiempo mínimo de ejercicio profesional. Pero si queremos llegar a un coronel, tenemos que esperar un proceso de capacitación dentro de la misma escuela, dentro de la misma institución, y el liderazgo y el mando que se va desarrollando dentro de este tiempo. O sea, el votar a la cabeza de la institución, o solamente ponerlo en tela de duda de manera abierta e indiscriminada, para mí es una falta de consideración objetiva a lo que está viviendo el país. Tomemos en cuenta que el caso de María Belén Bernal es un caso totalmente execrable, es una cosa impresentable desde todo punto de vista, pero no es el único caso de violencia que tiene el Ecuador. El Ecuador está viviendo su peor crisis de violencia y estamos desplegando y anunciando que se incrementarán 30,000 nuevos policías, pero son la base. ¿Quién los va a dirigir si estamos cortando la cabeza totalmente? Juan Zapata, desde el nuevo ministro del Interior, creo que es una persona que ha estado vinculada a temas de seguridad toda su vida. Creo que como ciudadanos, más allá de los afectos o desafectos que pudiera tener o desarrollar como persona, tenemos la obligación de apoyarlo, porque de él, de su ejercicio, de su buen desempeño en el cargo, dependemos de la seguridad de todos. La seguridad de nuestras familias, de nuestros hijos, depende de las buenas decisiones que pueda tomar un ministro del Interior. Por otro lado, Cristina Burneo, docente universitaria, habló en Radio Suceso sobre la situación de la cadete involucrada en el caso de asesinato de María Belén Bernal. Veamos lo que dijo. La situación de la cadete Jocelyn, uno se pregunta, ¿por qué es la única persona detenida en este caso? Cuando se sabe que por lo menos 12 personas, porque administrativamente y oficialmente, según la policía, estuvieron esa noche, esa madrugada, ese día en la Escuela Superior de Policía, y de alguna manera tendrían algún tipo de relación, por acción, por omisión, etcétera, pero la suspensión de estas 12 personas, entre ellos oficiales, y la detención de una sola persona, la cadete. Sí, exactamente. Yo ampliaría un poquito la mirada también. Hay un hecho específico que es el acto de femicidio por parte de Germán Cáceres, del cual no nos podemos mover para entender esta situación. No se trata de desacuerdos en una relación monogámica, no se trata del duelo de tal o cual persona, se trata de un acto de femicidio con una responsabilidad individual. He leído muy preocupada el día de hoy una columna de María Paula Romo que dice que se trata de un psicópata. No se trata de un psicópata, se trata de un hombre que ha asesinado. Los hombres asesinan, ¿no? Es un acto de poder. Ahora, como dices, Milton, ¿en qué consiste ese acto de poder, no? Se trata de estructuras en una institución que se llama Policía Nacional del Ecuador. No sucede solo en Ecuador, por supuesto. La policía es una institución creada como parte de los proyectos nacionales de muchísimos países, ¿no es cierto? Con diferentes formas. Tiene unos pactos, tiene unas disciplinas, tiene unos entrenamientos, tiene llamados a la obediencia, tiene votos de obediencia, obligación de obedecer y a veces de no pensar, como hemos visto en los letreros de la Policía Nacional del Ecuador, ¿no? En un momento, la disciplina vencerá a la inteligencia, dice la misma institución. Entonces, cuando no hay autonomía para actuar, hay unos pactos muy antiguos de silencio, de obediencia y lo que llamamos espíritu de cuerpo. En ese espíritu de cuerpo entran todas estas personas que tú describes. Factor curioso, la única detenida es una mujer que además es relacionada de otras maneras con Cáceres, ¿no? Entonces, todo el mundo se pregunta justamente esa especificidad, esa elección, ¿no? Esa operación selectiva de una sola de todas las personas sospechosas, ¿en qué radica? Y nos preguntamos también, como digo, con una lectura más profunda, menos coyuntural, menos apasionada, ¿por qué en estas estructuras de espíritu de cuerpo y estructuras tan masculinizadas es una mujer que además es relacionada con Cáceres quien está detenida? Nos hemos preguntado muchas, ¿no? Si el acto de feminicidio no se está viendo desplazado en cuanto a responsabilidades, por ejemplo, a lo que tendría que ver con otros hechos,
¿no? Como las relaciones que ellos hayan podido tener y que también están siendo por lo menos moral y socialmente sancionadas, castigadas, ¿no? Es una coincidencia. Y bueno, yo quisiera preguntarle sobre esta situación de la cadete que usted ha mencionado, está siendo juzgada por los roles de género a los que estamos llamadas las mujeres, y también se ha mencionado una justicia patriarcal. ¿Qué podemos pensar de esta justicia patriarcal? Claro, no basta eso, pero como muy bien dice Verónica, hay una estructura. Otra vez, la policía tiene estructuras y hay una sanción social, ¿verdad? Al posible rol que ella haya podido jugar por relacionarse de otros modos con Cáceres. Puede haber habido una relación, puede haber habido otras cosas. Lo que bien señala Verónica es que en esas estructuras, ese acto que no es el hecho central, ¿verdad? Está siendo también juzgado dentro de un marco mayor, ¿no? Esta mujer digamos, tendría que ser juzgada junto a todos los demás, no por ser mujer, sino por haber escuchado un cuerpo ser movido increíblemente sin que nadie hiciera nada, que antes era de una persona viva que estaba pidiendo auxilio. Nadie reacciona, ni hombres, ni mujeres, ni de una jerarquía, ni de otra jerarquía, ¿no? Entonces, frente a ese hecho en que nadie reacciona, varias personas son investigadas, hay una persona que es relacionada con Cáceres por otras razones y que justamente está detenida. A eso, no sé, Vero, si a eso te referías con el hecho de que la justicia se administra también según ciertas nociones morales que nosotros mismos tenemos, y esa pregunta que haces me parece muy importante, es la que va al punto, ¿no? ¿Por qué ella? O sea, ¿qué criterios de justicia están operando aquí? ¿Qué criterios institucionales también? Y ese me parece el punto central que acabas de señalar. Bueno, pero en el tema institucional, Cristina, la sociedad machista, patriarcal, reconocida por el propio ministro de hasta hace pocos días, Patricio Carrillo, como una institución machista, y por eso mismo la designación de 7 mujeres para que estén al mando de la institución educativa más importante de la policía, que es la Escuela Superior Enríquez Gallo, habla de reconocer primero esto, habla de una medida paño tibio, digámoslo así, un poco para bajar la opinión pública, la atención de la opinión pública, pero una medida a lo mejor sí necesaria, porque uno dice, si no pasaba esto, no nombrabas a una mujer como directora de la escuela de policía, ¿verdad? Acabas de describir el populismo con que ha actuado el gobierno, es clarísimo, es exactamente eso, y estoy de acuerdo, es insustancial esa decisión. ¿Por qué es insustancial? Ninguna de las mujeres que yo he visto comandar la policía en estos años, me refiero especialmente, por ejemplo, a Tania Varela, ha mostrado ni una sola diferenciación de los criterios históricos e institucionales con que opera la policía. Es decir, si una comandante, ¿verdad? Si una policía de alto rango viene a reafirmar el statu quo con que se conduce la institución y no diferencia con criterios de género, con criterios no punitivistas, con criterios de justicia, algo que transforme la institución, se trata de cambios insustanciales y que responden más bien a la enorme, ya no es solamente protesta social que tan legítima en este caso, ¿no? Sino a la alarma, al miedo de las mujeres al ver que además la institución está dando unos mensajes, porque como bien dijeron ustedes, está operando, digamos, con el populismo punitivista que ya conocemos, vamos a perseguir a todo el mundo, queremos la cabeza de esta persona, bueno, surgirán 1000 cabezas más. Hay que, por supuesto que hay una responsabilidad individual, pero si se cierra como han cerrado una escuela, se abrirán otras, con las mismas estructuras. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en los noticieros de Telesucesos. El Ecuador y el mundo viven momentos muy difíciles. Acabamos de vivir lo que fue la reunión de todos los presidentes de Naciones Unidas en Nueva York. Escuchamos declaraciones que preocupan al mundo, como que Rusia va a preparar 300,000 personas para que vayan nuevamente a Ucrania, pero de pronto al día siguiente de la declaración vemos que existe intercambio de prisioneros como una especie de aliento para lo que está pasando con la guerra, y de pronto intercambio de prisioneros puede significar que bajan las agresiones y la guerra puede acabar. Pero esto contradice a lo que señaló el presidente Putin, es decir, vivimos en un mundo de contradicciones en donde todos luchamos porque existan derechos
y que sea un mundo equitativo y justo para todos, pero vemos otras contradicciones. Por tal motivo queremos dar lectura a una parte del editorial del doctor Fabián Corral que se publicó en Diario El Universo llamado ¿Y las instituciones? Con signos de interrogación. Sí, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Qué ocurre con el Estado de Derecho, con la legalidad, la política y el principio de autoridad? ¿Existe representación en la Asamblea Nacional? Pregunta el doctor Corral. ¿La soberanía popular es una realidad efectiva o es una ficción a la que se acude por o para legitimar el poder? Y lo más importante, ¿sirve el Estado a la sociedad? ¿Se justifican los impuestos que se cobran y cuyo destino concreto casi siempre se pierde en las nebulosas de la burocracia y en las, entre comillas, sabias razones de los agentes del respectivo gobierno? Las instituciones, según se dice, son la piedra angular de los regímenes modernos, el sustento de la democracia y son además el argumento de todos los analistas que circulan en la televisión, la prensa y las redes sociales. Las instituciones son la apelación definitiva en cualquier debate y la tesis frente a la cual no hay más que decir. No hay instituciones y fin del tema. Sin embargo, ¿qué son las instituciones? Son entidades burocráticas, espacios de poder, organizaciones enredadas hasta el infinito en sus propias reglas, estructuras que dan espacio a los innumerables empleados que consumen el presupuesto del Estado. ¿Son ese mar sin fondo en el que se ahogan los reclamos y mueren los derechos? ¿Tienen relación estos vaporosos y nunca bien definidos dinosaurios con la seguridad de la gente, con la certeza de nuestros destinos, con el rigor de las leyes, la validez de las sentencias y el respeto a los contratos? La verdad, dice el doctor Corral, es que las instituciones, como tantos otros temas, se han convertido en un lugar común, en un tópico vacío, en un acápite de un discurso. Las instituciones, antes que con las leyes, tienen que ver con las reglas de comportamiento social, con los valores, con el carácter de una sociedad y su cultura. Barbarie significa ausencia de valores, orfandad institucional, negación de los acuerdos básicos que limitan la arbitrariedad. La civilización implica límites morales, compromisos que frenan, autoridades que responden, sentido común y buena fe. Significa democracia entendida como consensos básicos y tolerancia. Y como dijo Irene Vallejo en un libro formidable, significa una conversación interminable, una red de acuerdos y entendimientos tejidos por la gente y no necesariamente por el poder. Las instituciones, no los ministerios ni los logros burocráticos, nacen y prosperan en la sociedad y generan la necesidad de tener leyes. Están determinadas por la cultura. Por eso, no se pueden sostener democracias liberales en sociedades autocráticas, ni se puede pretender que con la Constitución se invente el Estado de Derecho. Es esa la lucha de fundar repúblicas en mundos con vocación autoritaria como América Latina. Por eso retoñan con tanta facilidad las dictaduras y por esa falta de cultura y de vocación liberal, los intelectuales de estas tierras deliran con totalitarismos y se acomodan en las poltronas de dictadores abusivos. Continúa el doctor Corral y cierra el artículo. El fracaso del referéndum chileno se debe a que allá hay, aunque incipiente, una vocación, una cultura que niega los delirios de la izquierda. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Editorial. Basta de violencia. Miguel Rivadeneira, El Comercio. El femicidio cometido en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía por un teniente en contra de su esposa no solo que produce indignación general y vergüenza institucional, sino la exigencia de una actuación implacable de la estructura del Estado para que no haya encubrimiento, obstrucción y negación de justicia ni revictimización. Solo allí, en medio del dolor, se podrá reparar algo, lo que en su momento se debió evitar. Sin embargo, de allí adelantarse a calificar que es un crimen de Estado, esto es prematuro. Según respetables juristas, el Estado no es el responsable directo de la muerte. Existe responsabilidad en una institución estatal por la acción de un agente público, pero deberá establecerse si hay encubrimiento, negación de justicia y revictimización. El Estado es responsable a nivel internacional cuando no haya tomado medidas y por ello debe empeñarse en que se juzgue y se condene a los autores, cómplices y encubridores y se repare a las víctimas.
La violencia contra la mujer no puede seguir en medio de la falta de concienciación de un problema serio en la sociedad que hoy se visibiliza gracias a la presión ciudadana y a los avances logrados. Al Estado le falta aplicar una política de prevención y de acción con el destino de más recursos para combatir este mal, prevenir la violencia, acceder a una justicia eficaz, fomentar la paz, atender a las víctimas e impulsar una reparación integral a sus familias. También debe aplicarse la ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien se ha avanzado en la aprobación de medidas de protección, el Estado ha fallado en su cumplimiento, que debiera ser riguroso, lo que evidencia casos de femicidio a pesar de haberse dictado estas medidas y por tanto fue alertado el peligro de la violencia e inobservaron sus tareas. El contar con el seguimiento y la actualización de los datos permitirá actuar en contra de este problema y establecer los procesos necesarios para el desarrollo de una política pública integral. Miguel Rivadeneira, El Comercio. El ruido tribal que tumbó a Carrillo. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La caída del ministro del Interior fue deseada por los grupos políticos totalitarios, correístas y comunistas indoamericanos, conseguida por la presión social en las redes y en las calles, decidida por el propio presidente de la República, festejada por los narcotraficantes. Patricio Carrillo es el chivo expiatorio con cuyo sacrificio se zanjó una semana en la que todas las agendas políticas, todas, ya no solo la de los villanos, convergieron en un solo punto: el debilitamiento de las instituciones democráticas. ¿Quién tumbó a Carrillo? El ruido. El hombre que afrontó sin disparar un solo tiro 2 violentas tentativas de golpe de Estado llevaba 3 años recibiendo los embates de una intensa campaña de odio. En nombre del derecho a la protesta lo acusaron de asesino. En nombre de la pluriculturalidad le atribuyeron racismo. En nombre de la lucha contra la violencia machista le responsabilizaron de un crimen de Estado. Ninguno de estos cargos es realmente remotamente demostrable. Pero eso no ha sido un impedimento para que todos ellos se encuentren bien posicionados en el debate público. Debate público cuyo precario espacio en un país donde los partidos políticos son de papel y la asamblea es una cueva de analfabetos funcionales, está centrado principalmente en las redes, es decir, el ruido. La masa digital es una extraña muchedumbre de individuos aislados en busca de aprobación. Alguien empieza preguntando qué hace ahí la primera dama parada ahí como florero. Otro comenta que nos gobiernan momias de la edad de piedra. Un tercero dice, es de terror. Un cuarto aporta que el ministro del Interior es capaz de justificar todos los crímenes. Y así, esta desaforada y catártica explosión enseguidilla conduce a una conclusión inapelable. Es que el gobierno odia a las mujeres. Alguien compara el caso de María Belén Bernal con el de los hermanos Restrepo. Y otro dice, crimen de Estado. Una candidata a la alcaldía de Quito graba un video acusando a Carrillo de encubrir una desaparición forzada y la analogía con los hermanos Restrepo llega hasta el editorial de un noticiero de TV sin que nadie se detenga a reflexionar por un momento en las abismales diferencias entre uno y otro caso. Suma de expresiones para el lucimiento personal apasionado y carnavalesco. El ruido en las redes desarticula toda posibilidad de pensamiento y crea una realidad paralela de adscripción obligatoria. Y se nos ríe en la cara. Luego viene Guillermo Lasso y se somete. ¿Por qué? Porque su debilidad es abrumadora y ese ruido no es cualquiera. Esas masas digitales que vierten su emotividad en las redes son la expresión de auténticas identidades tribales cuyo discurso es hegemónico, no contempla posibilidad de réplica y pueden pasarle la factura a cualquier político. Identidades reactivas, étnicas y de género están marcando los límites de la política en el Ecuador. La CONAIE dice derecho a la resistencia. Y el ministro de Gobierno llama a la Fiscalía a discutir sobre la impunidad de delitos cometidos durante las manifestaciones violentas. Dice culturas ancestrales
Y el ministro de Educación, ocurrió esta semana, consiente en otorgar autonomía absoluta a un sistema, el de educación bilingüe, que hasta el momento ha sido un clamoroso fracaso, incapaz de garantizar el acceso de sus estudiantes a la universidad, porque ante el discurso de la identidad no hay respuesta política posible. El movimiento feminista dice: nos están matando, y el presidente destituye al ministro que le salvó el pellejo, da de baja a otros 2 generales sin explicar por qué, como si supiera algo que nosotros no, y fija un plazo de 7 días para resolver el caso, como si eso se hiciera por decreto. En un país donde la política no es el arte de administrar los problemas de la sociedad, sino el arte de ganar y conservar el poder, no conviene indisponerse con las identidades étnicas y de género, llevar la etiqueta equivocada, enemigo de las mujeres, por ejemplo, o racista, acarrea, aunque sea falso, un voto castigo irrecuperable. ¿Cómo son esas identidades étnicas y de género? El ensayista español Juan Soto Ibarz acaba de publicar un libro, La Casa del Ahorcado, en el que las describe a la perfección. No ofrecen propuestas, dice de ellas, sino que plantean exigencias. No negocian, presentan batalla. Son maximalistas y les importa un bledo la posición de sus adversarios. No buscan el equilibrio, sino la restitución, que suele darse mediante la adquisición de una ventaja. Cuando levantan la voz, quieren hacer la ley. ¿Suena conocido? Y algo más. El nosotros de esas identidades se calcula a partir de una lista de agravios, porque si algo las distingue del común de ciudadanos es su condición de víctimas, una condición que opera a través del desplazamiento de la experiencia personal a la grupal. Así, dice Soto Ibarz, los privilegiados comparten viaje con las víctimas y sacan ventaja de su dolor. Como los individuos miembros de estos grupos están traspasados por sus identidades colectivas, cualquier ofensa genérica es tomada como una agresión por todos. Y una agresión puede ser cualquier cosa. En una teorización victimista y reivindicativa, el concepto de violencia se ha disuelto y en lugar de referirse a aquello que objetivamente causa daño, se ha convertido en una lista de agravios. Según los tweets de esta semana, es violencia decir, como hizo la primera dama en algún momento, que las niñas deben hacerse respetar. Es violencia decir crimen pasional. Es violencia decir que se debe educar a las mujeres. Y sí, estas expresiones pueden producir situaciones incómodas, pero el pensamiento identitario les atribuye, independientemente de la intención de quien las diga, la representación de un sistema de opresión estructural del que todos somos culpables. El furor narcisista de las identidades no solo está imponiendo un sistema de censura en el que todo el mundo ha de aceptar gustoso la vigilancia y los dictados del activismo para ser digno de proyectar una imagen de superioridad moral. Es el concepto mismo de ciudadanía en el que está siendo destruido por esta tendencia a dividir la sociedad en departamentos estancos, establecer odiosas distinciones entre ellos y disolver los lazos que unen a las personas en un Estado de Derecho. La salida del ministro del Interior es el resultado de la presión ejercida por el activismo tribal de millares de ciudadanos aparentemente, aunque quizás involuntariamente, ansiosos de dejar de serlo, y de su capacidad de imponer los límites de la política. Secuestrado, el gobierno ha cedido. Cesión inservible, pues no implica que se haya convertido al feminismo, ni mucho menos, es apenas un gesto simbólico que será despreciado por sus captores y una nueva batalla perdida de las instituciones democráticas. Partidos totalitarios, mafias, tribus. No es una casualidad que los grupos que hoy festejan la caída de Patricio Carrillo sean precisamente aquellos que atentan contra el concepto de ciudadanía. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Lazo entre la modorra y el vértigo. José Hernández, 4 pelagatos. El presidente volvió de su viaje a Nueva York, donde intervino en la 77ª Asamblea General de la ONU y creó un terremoto en la policía. Solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición. Les dijo que el gobierno valorará su permanencia en la institución.
sacó al ministro Patricio Carrillo del Ministerio del Interior y dio 8 días al comandante de la policía para que, en definitiva, capture al presunto asesino de María Belén Bernal. Esas decisiones parecen tomadas en una carrera de Fórmula 1, en la cual participó el presidente en Estados Unidos y de la cual no se tuvo noticia. Y esas decisiones vuelven a probar que el gobierno, tras 16 meses en el poder, no encuentra la velocidad de crucero que le permita gobernar con cabeza fría. Carondelet oscila entre la modorra, cómo llamar de otra forma su reacción lenta ante la falta de medicamentos o los problemas en el registro civil, y el vértigo, causado por la presión de la opinión en el caso del asesinato de María Belén Bernal, que fue explotado profusa y procazmente por políticos, troles, narcos y mercenarios de todo pelambre. El régimen no encontró el punto medio en un asunto cuyo drama humano es hondo e innegable, pero que también incluye elementos administrativos, de gestión y, por supuesto, de gobierno. La compasión y el enternecimiento no alcanzan para soslayar responsabilidades, y este tema ilustró otra vez la deficiencia de un equipo de gobierno tan compartimentado que solo el presidente Lasso sabe quién es quién, qué hace y por qué responde. ¿Alguien une esos departamentos estancos? En teoría debe ser el secretario de la administración, pero no lo hace. No es la primera vez que se nota un vacío tan impresionante como impresentable y que tampoco siquiera cubre una vocería política, porque no hay. ¿Qué hace entonces el ministro de Gobierno? ¿Qué hace la Secretaría de Comunicación? Patricio Carrillo se quemó al parecer por ponerse al frente de esta paila hirviente en que mutó para la policía el drama de la muerte de María Belén Bernal. La impresión que queda es que si el escándalo arrancó en una dependencia policial, el costo, cualquier costo, debe quedar contenido en esa zona. Carrillo y los generales u oficiales que se vayan se enmarcan en esa lógica. El problema es que las respuestas anunciadas por el presidente no resuelven los desencuentros con la opinión, muchos creados por actores interesados, y agravan en cambio la vulnerabilidad que arrastra la institución policial. Y la policía es un cuerpo clave en la seguridad del país en un momento en el cual la delincuencia anda desatada. El narcotráfico muestra estar enraizado y hay grupos delincuenciales, sociales y políticos deseosos de desprestigiarla, más aún para neutralizarla y tener la cancha despejada y a su antojo. En este contexto es que hay que evaluar las decisiones anunciadas por Guillermo Lasso. ¿Tenía que haber una factura tras los eventos que concurrieron a la muerte de María Belén Bernal? Sin duda. Pero ¿por qué no haber circunscrito las medidas? ¿Por qué no haber solicitado a los mandos policiales, se entiende a todos, poner sus cargos a disposición? ¿Por qué crear desasosiego en todos los frentes? ¿Y cuánto durará? 2 generales se fueron sin explicación alguna, al igual que Patricio Carrillo. ¿Se va el ministro por responsabilidad política? Sería importante saber por qué el presidente prescindió de un ministro clave en su gobierno. Sin esa explicación, podría instalarse el relato según el cual Lasso sació el apetito de todos los mercenarios que desde octubre de 2019 convirtieron a ese general en la cabeza de turco que querían exhibir entre sus trofeos de caza. Si las formas cuentan en política, se entiende por qué muchos en redes expresan malestar por la forma como Lasso votó al ministro Carrillo. Y luego está, como colofón de todo esto, el plazo dado al comandante de la policía. Es un plazo totalmente populista, asumido por un presidente que no lo ha sido. Un plazo absurdo bajo toda consideración. Si en esos 8 días no encuentra al presunto asesino, ¿qué significa que Fausto Salinas debe renunciar? Y el comandante que pudiera reemplazarlo tendrá otros 8 días, y si por si acaso la policía lo hallara en esos 8 días, ¿significaría que Fausto Salinas necesitaba la amenaza presidencial? Sucumbir ante las hordas de las redes sociales lleva a este vértigo que el gobierno no aplica a diario en su gestión y produce decisiones que, si se usa la razón y el sentido común, no pueden ser explicadas. Así el gobierno sigue oscilando entre la modorra insufrible y el vértigo fatal. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Se reabre el puente Simón Bolívar y existe vía libre al paso de mercancías entre Colombia y Venezuela.
Vía libre para el comercio entre Colombia y Venezuela. Después de años de cierre fronterizo y de ruptura de las relaciones diplomáticas, este lunes los camiones podrán volver a atravesar de un país a otro por el puente internacional Simón Bolívar. Será el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo. Cientos de personas cruzaban este domingo a pie por este paso, convencidas de que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia será positiva. Va a ser algo muy positivo para los dos países, para Colombia y Venezuela. Va a haber más comercio y en un par de meses ojalá se abra también para los carros particulares. Tenemos fe en Dios que todo sea para bien. El paso de vehículos de carga fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019, cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se ha producido tras la llegada al poder en Colombia del presidente izquierdista Gustavo Petro. El cierre fronterizo hundió los intercambios comerciales, que en 2008 rozaban los 7.200 millones de dólares anuales. Sí, creo que mejoraría un poco la situación de ambos países, porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Las autoridades venezolanas han anunciado un refuerzo de la seguridad para evitar, dicen, que la reapertura fronteriza sea un mecanismo para el lavado de dinero del narcotráfico o de acciones ilícitas. Miles de mexicanos marchan por la paz y contra la militarización de la seguridad pública. Todos unidos por la paz en contra de la militarización. Ese ha sido el mensaje que miles de manifestantes vestidos de blanco han enviado desde la capital de México al resto del país, y sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ha sido él quien ha apostado por el ejército en materia de seguridad pública, de manera que las Fuerzas Armadas apoyen a los policías civiles y que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Jamás vi este cambio, este asunto tan cínico y tan peligroso de que los militares tomen mando en asuntos que deben de ser únicamente de competencia civil. Desde 1998, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización, para prevenir violaciones a los derechos humanos. Tenemos más de 100.000, 130.000 muertos. Debemos exigir paz y seguridad. Si no nos enfocamos, vamos a seguir careciendo de muchísimas más cosas. Les pido a todos que comprensión. Esta es una marcha pacífica. Tanto políticos de la oposición como organizaciones de la sociedad civil han dicho que acudirán a los tribunales para impugnar la transferencia del control de la Guardia Nacional. Victoria histórica de la extrema derecha en las elecciones generales de Italia. Sin sorpresas, la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia. La coalición posfascista liderada por los Hermanos de Italia ha obtenido cerca de un 43% de los votos. Así, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el 26% de los votos, tiene todos los boletos para llegar al poder y convertirse en la primera mujer en la historia de la República en liderar el gobierno. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos con el objetivo de unir a las personas, de potenciar lo que las une y no lo que las divide. La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se queda muy cerca de copar los 2/3 del Parlamento, lo que le permitiría cambiar la Constitución sin necesidad de consenso. El Partido Democrático ha reconocido la victoria de la coalición de derechas y ha expresado su responsabilidad como primer partido de la oposición, según la portavoz del Partido Progresista en la Cámara de Diputados, Deborah Serracchiani. Somos la segunda fuerza política y por lo tanto creemos que tenemos que hacer una oposición que sea una oposición importante. También porque tenemos una gran responsabilidad.
La tenemos frente a Europa, la tenemos frente al país, para los pasos más difíciles a los que se enfrenta Italia. Un portavoz del nacionalista húngaro Viktor Orbán fue uno de los primeros en felicitar a Meloni, al igual que el primer ministro polaco de derechas Mateusz Morawiecki. La afluencia en estas elecciones generales fue la peor de la historia, cayendo 10 puntos respecto a los últimos comicios en 2018, con una abstención del 35% según los primeros análisis. El tifón Noru en Filipinas deja al menos 5 muertos, inundaciones y lluvias torrenciales. Al menos 5 rescatistas han muerto tras el paso del supertifón Noru en Filipinas, al ser arrastrados por las aguas mientras trataban de evacuar a los vecinos de un barrio de San Miguel de Bulacan, confirmó este lunes la policía. El tifón, que ya ha abandonado el archipiélago, tocó el domingo el noreste del país con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, dejando tras de sí lluvias torrenciales y graves inundaciones. Según el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, no se esperan grandes destrozos y pérdidas por el desastre natural gracias a los trabajos de evacuación y preparación en los días previos. Cerca de 14,000 familias fueron evacuadas por las autoridades en varias provincias al norte del país. Muchas de las personas que viven en la ribera de este río son colonos informales y sus casas están hechas de materiales ligeros. Por lo que cuando llegan las lluvias y las tormentas, son los primeros en verse afectados. Noru es el 11º ciclón tropical que golpea este año Filipinas, uno de los países más propensos a las catástrofes del mundo. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.